¿Qué le parece si oramos para empezar? Pues Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta mañana. Gracias por traernos aquí, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu cuidado. Te pedimos que nuestro corazón esté atento a lo que traes para nosotros, que nuestro corazón esté expectante. Pero yo te clamo también por la valentía de poder colocar estas cosas en práctica, Señor. Los resultados son solamente para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias por acompañarnos en todo tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos, para iniciar, quiero aclarar algo, una vez más, y es que todas las enseñanzas que yo traigo, todas las prédicas, pues son producto de investigación, de estudios bíblicos durante un tiempo, y compactar todo eso o hacer todo eso en una enseñanza, eso implica un reto. Por lo tanto, es normal que muchas cosas queden en el aire. Hay muchas cosas que no le cuadren de momento, pero de allí en adelante pues sí empieza como su tarea, como su diligencia en investigar, en tratar de comprender de dónde vienen las cosas y de alguna forma darse cuenta si yo lo que estoy diciendo es verdad o no, y lo cual es importante. ¿Está bien? Entonces, si usted ve que hay cosas que están quedando en el aire, no se preocupe, puede investigarlas y además, si en algún momento quisiera, podemos hablar de esto, yo no tengo ningún problema para aclarar en la medida de lo posible. Creo que en algunas ocasiones me han escuchado decir que es importante saber por qué creemos lo que creemos. Les he dicho que es importante saber por qué creo en lo que creo, por qué debemos estar seguros en qué lugar estamos colocando nuestra fe, nuestra confianza. Y también les he dicho que en los próximos años este tema de saber si Dios existe o no existe va a quedar zanjado. Este tema va a quedar claro. No va a haber dudas de que existe un Dios. No va a haber dudas. Eso va a quedar zanjado en los próximos años. Pero el tema no va a ser si Dios existe o no existe. El tema va a ser ¿cuál es el verdadero Dios? ¿Cuál es el verdadero Dios? Ese sí va a ser el tema. Porque va a ser tan confuso darse cuenta cuál es el verdadero Dios que algunas personas van a dudar. Algunas personas van a ser engañados. Y en este punto hay algo curioso que quisiera decirles con respecto a nuestras creencias. Y es que nuestras creencias son todas heredadas. Todas nuestras creencias son heredadas. Nuestras creencias no es algo que partieron de nosotros mismos. Todas nuestras creencias son heredadas. De niño nos enseñaron a creer en este Dios. A nosotros nunca nos dieron a escoger entre un Dios u otro. Nunca. A lo sumo, entre una virgen y otra, a la que usted le rindiera devoción, pero en resumidas cuentas es la misma. O entre un santo y otro. Pero la verdad es que a nosotros nunca nos presentaron otro Dios. Algunos de ustedes les explicaron que habían otros dioses a quienes se adoraban. No. Por lo menos en esta parte a nosotros no nos explicaron nada. Entonces automáticamente asumimos que al Dios al que adoramos, es el único y verdadero Dios. Dimos por sentados de que ese es el verdadero Dios. Y simplemente empezamos a construir nuestra vida utilizando como sustento una creencia heredada, no una creencia propia. Y eso es un problema muy grave. Eso es un problema muy difícil. No tuvimos la oportunidad de cuestionar ni de hacernos algunas preguntas bastante difíciles. Simplemente creímos y ya. Pero quiero hacerle una pregunta. ¿Si usted sabe o no sabe que en la actualidad hay otros dioses a los que se les rinde culto? ¿Sí sabía o no sabía? Sí, lo sabía. Sabía que en el mundo hay más de 4.200 religiones. Hay más de 4.200 religiones. Existen muchas religiones que adoran a otros dioses totalmente diferentes al que nosotros adoramos. Totalmente.
Por razones de tiempo, simplemente voy a enfocarme en algunas religiones que adoran a un Dios totalmente diferente al de nosotros. Por razones de tiempo. Vamos a ver la primera. La primera es el hinduismo. Miren las prácticas del hinduismo. Ser una persona espiritual, hacer bien al prójimo, ¿verdad? Desenvolver la felicidad, es decir, recuerdan que hace un tiempo yo estoy hablando de en busca de la felicidad, ellos andan en lo mismo, ellos andan buscando eso, la fraternidad universal, llevársela bien con todo el mundo. Entre sus prácticas del hinduismo está el karma, lo que se conoce como la justicia divina de este lado, si usted hace la paga, ¿verdad? Y también está la meditación trascendental, es decir, morir a ese ego, morir a ese yo. Ellos tienen unos libros sagrados llamados perdón si alguien habla hindú aquí, el Smriti, el Shruti y los 4 Vedas. Yo he tenido la oportunidad de leer algo de los 4 Vedas y realmente es un libro muy lindo. Hay aplicaciones muy, muy lindas ahí, muy, muy lindas, que uno dice, interesante. Fíjense algo, ellos también tienen estos dioses. Brahma es el dios de la creación, al que ellos adoran, tal cual como nosotros adoramos aquí a nuestro Dios. Shiva es el dios de la destrucción, ellos también lo adoran. Vishnu es el dios del equilibrio universal. Ganesha es el dios de la sabiduría. Kali es el dios de la muerte y del fin, y Devi es la diosa de la vida. Ellos adoran a esos dioses tal cual como nosotros adoramos el de nosotros. Mi pregunta es, ¿qué de malo tienen esas prácticas? ¿Qué de malo tiene ser una persona espiritual? ¿Qué de malo es tratar de amar al prójimo? ¿Eso está malo en sus prácticas? ¿No? ¿O sí está malo eso? Tan tímidos. ¿Pero por qué es malo? Porque la Biblia lo dice, ya vamos a arreglar ese punto. Muy bien, pero ya vamos a arreglar ese punto del por qué. Fíjense algo, vamos a ver otra religión, gracias Noelito. El budismo. Vamos a ver qué dice el budismo en sus prácticas. Paz espiritual. Ellos buscan la paz espiritual. La iluminación. Nosotros también buscamos como esa iluminación, ¿no? Como el entender el porqué de las cosas, ¿no? Ellos también buscan la sabiduría. Nosotros tenemos libros de sabiduría también en la Biblia. Eclesiastés, Proverbios. La superación moral, ellos también la buscan. Apagar todo deseo de la carne o el morir, o todo mal deseo. Superar el sufrimiento, es decir, sobreponerse a las vicisitudes. Y ellos conocen como el ciclo de nirvana. Eso es como un ciclo donde la persona alcanza la perfección como tal. Tienen un libro que se llama el Tripitaka, que también es muy interesante y tiene prácticas muy, muy chéveres. Ellos tienen la particularidad de que como tal no hay un Dios, ¿no? Su Dios es más bien Siddhartha Gautama, que es conocido como Buda o como el Iluminado, y él fue una persona que de alguna forma, por estas prácticas espirituales, él alcanzó a elevarse como deidad. Bueno, él es una persona adorada también. Nuevamente pregunto, ¿qué hay de malo de buscar, por ejemplo, la sabiduría, como ellos lo hacen? ¿Qué hay de malo en eso? ¿Qué hay de malo en tratar de superarse moralmente? ¿Qué hay de malo en eso? ¿Qué hay de malo sobreponerse al sufrimiento? Esas son enseñanzas que ellos dan. Yo no le veo nada de malo. ¿Usted le ve algo de malo a eso? ¿No? Pues yo tampoco. Una más. El taoísmo. Mira lo que enseña el taoísmo. Vivir en armonía, llevar una vida en comunión. Eso está mal, llevar una vida en comunión. Actuar de manera armónica con el flujo de la vida, valorar y vivir de manera sencilla. La Biblia también nos muestra vivir de manera sencilla. También el taoísmo toca algo como que el universo está compuesto por fuerzas opuestas. Hay espíritus malos, espíritus buenos, pero complementarias. Ellos tienen sus libros sagrados, el Tao Te Ching y el Chunguanzi, algo así se pronuncia. Ellos tienen también sus dioses. Ellos adoran al emperador de Jade.
que para ellos es el creador de todas las cosas. Así como para nosotros nuestro Dios es el creador de todas las cosas, para ellos el emperador de Jade es el creador de todas las cosas, y Lao Tse vendría siendo como su profeta, que también termina siendo un Dios para ellos. Y así podemos seguir viendo algunas religiones. ¿Qué ven de malo en las prácticas de ellos? ¿En qué se diferencian a las de nosotros? Ok, eso es un buen argumento. Ya vamos a tocar eso. ¿Sabían que para ellos también tienen entre sus creencias que el único Dios es el de ellos? Para ellos, su verdad o la palabra de su Dios son sus libros, no es la Biblia. Ellos también hablan de idolatría, ¿verdad? Pero ¿cómo sabemos nosotros que nuestro Dios es verdadero y el de ellos no? ¿Cómo lo sabemos? Pero eso es como decir, si yo digo que es la Biblia, que la Biblia es porque la Biblia lo afirma, eso sería una falacia. ¿Por qué? Porque eso es como que yo escriba un libro y diga, Pablo es el mejor, y ahora todo el mundo tiene que creer que Pablo es el mejor. Porque entonces el doctor va a escribir un libro que diga, yo soy el mejor y él es el mejor ahora. Porque total yo lo estoy diciendo. Yo estoy diciendo que yo soy el único y verdadero Dios y el que no crea en mí es idólatra. Pero yo no tengo forma de comprobar eso porque las otras religiones dicen exactamente lo mismo. Dicen exactamente lo mismo. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Ellos creen que su libro es la palabra de su Dios. Ellos dicen, pues este es nuestro libro, este es nuestro Dios y estos son nuestros creadores y nosotros rendimos cultos a ellos. Es así. En resumidas cuentas, todas las religiones estamos practicando lo mismo. Estamos practicando amar al prójimo, honrar a nuestro Dios o a nuestros dioses, tener un libro sagrado que consideramos revelación divina, tener una especie de líder o profeta que nos muestra cómo vivir, buscar la superación moral, la superación espiritual. Sabemos que hay fuerzas opuestas, el bien y el mal, buscar la justicia. Todas practican lo mismo. Todas practican exactamente lo mismo. ¿Cómo sé yo que mi Dios sí es el verdadero y el de ellos no? ¿O cómo sé yo que el de ellos no es el verdadero y el mío es un Dios falso? Porque en resumidas cuentas estamos haciendo exactamente lo mismo que ellos. Y no puedo decir que es porque la Biblia lo dice, porque eso es una falacia. Yo no puedo decir que yo soy el mejor porque yo digo que yo soy el mejor. Tengo que demostrarlo de alguna forma. Pero lo muestro ¿desde qué óptica? Desde mi óptica. Porque la Biblia muestra que el único Dios verdadero es Jehová desde su propia óptica. Y el sioísmo dice lo mismo, el hinduismo dice lo mismo, el taoísmo dice lo mismo. ¿Cómo sé yo cuál es el verdadero Dios? ¿De dónde me agarro yo para saber qué es el verdadero Dios? Y les decía que porque Jesús murió y resucitó. ¿Ustedes sabían que en la religión egipcia la diosa Isis dio a luz virginalmente a Horus? Horus murió y resucitó. No nos hace únicos. No nos hace únicos. Nuestras creencias no son únicas. No son particulares, no son especiales. Las demás religiones hacen exactamente lo mismo. ¿Cómo sé yo que yo estoy de verdad con el verdadero Dios o no entonces? ¿Cómo lo sé? Recuerden que el debate no es si Dios existe. Es darse cuenta cuál es el Dios verdadero. Porque si no sé cuál es el Dios verdadero, voy a estar viviendo bajo una mentira. Los filósofos y los agnósticos, los ateos, ellos dicen que hay una forma, si existiera un Dios, hay una forma o una parábola que podría describir más o menos quién es Dios, ¿no? O de qué se trata esto. Y esta parábola es la parábola del elefante. Yo no sé si usted la ha escuchado alguna vez, la parábola del elefante. Bueno, la parábola funciona así más o menos. Dice que hay un rey que busca ciegos, ¿verdad? Y los pone en partes estratégicas del elefante. Nadie sabe qué es un elefante. Y los pone a palpar.
Después de un tiempo de estar palpando, el rey los llama y les pregunta, ¿cómo es un elefante? El que está en la cola dice, pues un elefante es como una serpiente. Es larga y tiene como algo de textura, es como una serpiente. Otro dice, pues el elefante es como una lanza, pues es larga y filosa. El que está en la oreja dice, pues más bien es como un abanico, porque es algo flexible y se mueve. El elefante es como un abanico. Otro dice, no, el elefante es como, estando en el costado, es como una pared. El elefante es como una pared. Pero el que está en la cola dice, no, el elefante es como una soga. La pregunta es, ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? Todos y al mismo tiempo ninguno. Los ateos agnósticos y los filósofos ateos dicen, bueno, si existiera un Dios es esto. Si existiera un Dios es esto. Es como que, pues todos tienen un poquito de verdad. Si existe un Dios, pues todo tiene un poquito de verdad. Nadie tiene la verdad absoluta. ¿Eso es así? ¿Será que de verdad? Pues ellos dicen, si existiera un Dios, pues simplemente lo que tiene que hacer es, escoja alguna de esas religiones. Escoja alguna de esas religiones y siga por ahí, porque total, pues todos los caminos conducen a Dios. ¿Quién tiene la razón? Miren esto. Miren esto que escribí aquí. Léalo ahí para usted, por favor. Si el diablo engañó a una tercera parte de los ángeles, allá mismo, en el mismo cielo, en presencia de Dios, allá los engañó. ¿Usted cree que no nos va a engañar a nosotros aquí, en este mundo que está bajo su dominio, y aparte de eso, que nosotros le contribuimos? Lo va a hacer, lo hace y lo estará haciendo. Lo estará haciendo. Si no estamos y no sabemos, si no estamos seguros, si adoramos al Dios verdadero, estamos en un problema muy, muy delicado. Si no tenemos cómo argumentar por qué nuestro Dios es el verdadero, estamos en un dilema muy, muy grave. Muy grave. No podemos apelar a nuestras propias creencias, porque a la final cada quien tiene sus creencias. ¿Usted cree, una paréntesis, usted cree que el hinduista tradicional está seguro de que la Biblia de nosotros es la palabra de Dios? Para él es un libro más. Es un libro chévere, así como para nosotros los Vedas de ellos es un libro chévere y bonito que se podría tomar a consideración. Pero esa no es la palabra de Dios. Eso es algo que debemos considerar. Y esto no es un problema nuevo. Esto es un problema que ya tiene bastante tiempo y que genera mucha confusión, saber cuál es el Dios verdadero y hacia dónde podemos ir. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 13. Este es Dios advirtiéndonos y dice, cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anuncie señales o prodigios, y si se cumple la señal o el prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de otros dioses que no conociste y sirvámosles, no darás oído a esas palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Mire, en efecto, hay personas que adoran otros dioses, pero resulta que esos dioses también hacen milagros y señales. Si ustedes creen que un milagro es una señal de la presencia de nuestro Dios, es un error. Eso no es así. Porque los otros dioses también hacen señales y milagros. ¿Recuerdan al faraón en Egipto? Ellos también convirtieron la vara en serpiente. Si usted dice, no, porque es que mi Dios me hace milagros. Si usted se echa una vuelta por esas religiones, sus dioses también hacen milagros. Y Dios está diciendo aquí, si el profeta de ellos hace milagros, es porque hace milagros. O Dios no va a decir mentiras. Entonces, una señal, si no es una señal buena creer que por ver milagros, ese es el Dios verdadero. No, eso no es una señal. Y quiero aclarar que yo no estoy en contra de las campañas de sanación y milagro que vemos por la televisión.
Yo no estoy en contra de eso. Lo que estoy diciendo es, no dé por sentado que lo que está sucediendo allí es el Dios verdadero. No lo dé. ¿Por qué? Porque Dios dice que hay otros dioses que también hacen milagros, con el fin de pervertir a las personas. Jesús estando en el templo, Él sale del templo, se va al Monte de los Olivos, por ahí enfrente, más o menos a cierta distancia. Los discípulos le dicen, ¿cómo es esto cuando usted venga? ¿Cómo van a ser su segunda venida? Y Jesús les respondió y les dijo, mire que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, ¿y qué? Y a muchos engañarán. ¿Existe la posibilidad de que sean engañados? Es un hecho que van a ser engañados porque Jesús lo dijo. Va a haber mucha gente, van a haber otras personas que se van a hacer pasar por Dios y es un hecho que van a engañar a muchos. No lo ponga en duda, va a suceder. Va a suceder, ¿por qué? Porque esta gente también va a hacer señales. Si usted lee un poquito Apocalipsis, se van a dar cuenta de los prodigios y señales que hace el falso profeta, el anticristo y unos personajes ahí. Entonces ellos, dice Jesús, es un hecho que lo van a hacer. Si sigue la lectura un poquito más adelante, Jesús da un contexto de algunas señales que van a estar sucediendo en torno a su segunda venida para que la gente no sea engañada. Y en el versículo 23 dice así: entonces si alguno dijeren, mire, aquí está el Cristo, o miren allá, no lo crean, porque se levantarán falsos Cristos. ¿Usted sabía que ya antes en la historia habían personas que se habían hecho pasar por Jesús? Por Cristo. Hay gente que vino antes de Jesús y después de Jesús haciéndose pasar por Jesús y engañó a muchos. Y dice, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Dice que a muchos engañarán. Versículo 24, porque se levantarán, ¿qué? Falsos cristos y falsos profetas, y harán, ¿qué? Grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, ¿a quiénes? Estamos metidos también en esa lista. Y mire, le digo algo, si alguna religión en este mundo conocía de primera mano al Dios al que adoraba, eran los judíos. Y Jesús dijo, los van a engañar. ¿Qué se queda para nosotros? ¿Qué se crea para nosotros? El diablo siempre va a usar cualquier cosa que no tengamos claro en nuestra fe para engañarnos. Lo va a hacer, lo hace y lo hará. Siempre. ¿Cómo sabemos entonces que estamos orando al Dios verdadero? Recuerdo que algunas veces también les he dicho que hay gente que practica otras creencias, que realmente están buscando a Dios. Y son personas incluso a veces hasta más piadosas que uno. Son más devotas que uno. Los musulmanes oran 5 veces de rodilla al día sin ningún problema. Sin ningún problema. ¿Nosotros qué vida de oración tenemos? Eso es bastante confrontador. Otras religiones son más piadosas que uno. El hinduismo, me gusta algo que ellos hacen, haciendo un paréntesis, y es que ellos dibujan como con arenas muchas cosas muy lindas sobre el suelo. Yo no sé si usted ha visto, cuando tenga la oportunidad de hacerlo, vea un poquito la cultura, y ellos a sus dioses le hacen unos dibujos en el piso con colores tan lindos, bastante pintorescos y llamativos, y son horas y horas y horas ahí en el piso dedicados haciéndole la más perfección y todo. Cuando terminan, ¿sabe qué hacen? Correcto, gracias. ¿Sabe qué hacen cuando terminan? Los dañan. Tantas horas ahí, la devoción a sus dioses, la entrega, todo. Bueno, ya cumplí, ya. Ellos a veces son más piadosos que uno. Y nosotros creernos superior moralmente a ellos es una señal de muy mala memoria. Es una señal de muy mala memoria. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo sabemos entonces si estamos adorando al verdadero? ¿Quién me puede decir algo? ¿Por qué? ¿Cómo sé si yo estoy adorando al verdadero? Alguien que me lo pueda decir. Tranquilos. ¿Qué tal si al final todo esto es mentira? ¿Qué tal si de repente los maometanos sí tenían la razón y yo no? Porque en resumidas cuentas no estamos haciendo algo diferente. Nosotros tenemos Biblias, ellos también tienen.
Profeta, ellos también tienen. Dios, ellos también tienen. Sí lo tienen. Horus. Ok. Vamos a ver 3 argumentos que el ateísmo y la filosofía agnóstica tienen y dicen, de existir un Dios, si existe un Dios, hay 3 argumentos que se tienen que cumplir o que se tienen que aclarar para saber entre tantos dioses cuál sería en todo caso de existir el Dios verdadero. Hay muchos más argumentos, pero estos son los 3 en los que ellos se basan y de ahí desglosan otros más. Hay 3 argumentos sólidos. El primero es este. Ellos dicen, los agnósticos, los ateos, los filósofos agnósticos y ateos dicen, no se puede saber a ciencia cierta quién es ese Dios. ¿Por qué? Porque ese Dios está en otra dimensión distinta a la creación. Entonces, la creación no puede acceder a ese Dios. Por ejemplo, yo soy el creador de esta corneta. ¿Cómo hace esta corneta para acceder a mí? ¿Cómo hace esa corneta para conocerme? Es imposible. Entonces ellos dicen, el creador está en otra dimensión, en otro nivel de inteligencia, de sabiduría, de comprensión, a tal punto que su creación no puede saber cómo es él. No puede. Entonces, no, ese es el primer argumento. Dice, su creador está en otro nivel, no puede. El segundo argumento que ellos utilizan es, no pueden ir a ese Dios. ¿Por qué? Porque ellos están en una esfera terrenal y ese Dios está en otra esfera distinta del cosmos. Entonces, ¿cómo hacen estos para ir allá? No hay forma de ir allá. ¿Cómo se transciende? ¿Cómo se va y se regresa para traer información de que se puede ir ahí? Entonces ellos dicen, no hay forma de poder ir a ese Dios. Y la tercera es, si existiese un Dios, pues la persona guía de esa existencia pues debe ser una persona incuestionable. Y sabemos que desde la filosofía, todas las personas, todas, absolutamente todas, somos moralmente cuestionables. Todas, todos nosotros somos cuestionables, ninguno de nosotros es infalible, todos. ¿Cómo podríamos rebatir esos argumentos entonces? Para saber si el Dios en el que yo creo es el Dios verdadero. ¿Cómo podríamos hacer? Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia de esto. No se puede, el primer argumento que ellos dan, no se puede saber quién es Dios, a menos que Él mismo se revele. La única forma de conocer a ese Dios es que Él mismo se revele. Mira lo que dice Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio, Él era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. 1:14. Y aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué está diciendo aquí la Biblia? La Biblia dice, ese Dios lo que hizo fue volverse persona para mostrarnos quién es Él. Eso fue lo que hizo ese Dios. Ese Dios en el que nosotros creemos se tuvo que hacer persona para mostrarnos quién es Él. Eso es como que nosotros creemos a la hormiga y nos hagamos hormiga para que la hormiga sepa que yo soy su creador. Si no, no hay manera de saberlo. Entonces eso fue lo que hizo Dios. Siguiente versículo. Juan dice, a Dios nadie le ha visto jamás. Es lo que está diciendo los filósofos. Es imposible saber quién es ese Dios. Pero el unigénito, Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ah, el mismo Dios que viene y nos muestra. Ah, ok. Siguiente. ¿Él es qué? Léalo conmigo. Él es la imagen, el primogénito de toda creación. Entonces estamos viendo que ese Dios al que los filósofos dicen no se puede acceder, Él viene y accede a nosotros para darnos a conocer. Juan 14:9 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Porque le están diciendo, Señor, por favor, muéstranos al Padre. Es que yo
Yo soy el creador. Yo soy el creador. Una más. 1 Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, ¿para qué? ¿Para conocer a quién? Al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces digamos que el primer argumento de no saber quién es ese Dios, le podemos dar check, porque fue el mismo Dios que vino y se nos mostró, ¿no? El segundo, no se puede ir a Dios a menos que Él venga y nos lleve. Si Él no viene y nos lleva, no podemos acceder a ese Dios, a esa dimensión en la que Él está. ¿Qué dice Juan 14:6? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, usted no, y es verdad lo que dicen los filósofos, usted no puede acceder a esa dimensión. Y Jesús dice, sí se puede, yo soy el único que los lleva. Usted por medios propios usted no puede. Usted no puede acceder allá. Hechos, dice, Hechos 4:14 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro. No hay otro que pueda salvarnos y llevarnos al Padre. Efesios 2:18, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entradas por el mismo Espíritu, ¿a quién? Al Padre, solamente por medio de Él. Y Hebreos 10:19 dice, así que hermanos, teniendo la libertad de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, eso quiere decir, tenemos la capacidad de entrar a la misma presencia de Dios por medio de Jesucristo. Es decir, en el segundo argumento de que no podemos ir a ese Dios, pues lo podemos hacer una chica, porque viene el mismo Dios y nos lleva a Él. Y finalmente el tercero. El tercero dice que su líder debe ser una persona de moral incuestionable. Todos, absolutamente todos los líderes de las diferentes religiones son cuestionables moralmente. Todos. Si usted estudia a Mahoma tuvo 11 esposas, tuvo 2 concubinas, se casó con una niña de 6 años, consumó matrimonio a los 9 años. Fue una persona moralmente cuestionable. Buda también se casó con una prima, la dejó embarazada, la abandonó, después se fue para un monte, allá encontró la iluminación y el hombre deja mucho que decir también como persona. Lao Tse también es una persona de moral cuestionable, no se sabe absolutamente nada de su vida, solamente en la vejez, y por ahí hay comentarios e historias que dicen que de joven era una persona rebelde, que no fue un buen hijo y otras cosas así. Entonces, todos los líderes de las diferentes religiones son moralmente cuestionables. Y podemos revisar cualquiera de esos. En Jesús no vemos nada de eso. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue ¿qué? Uno que fue tentado en todo como nosotros somos tentados, pero Él no falló. Esa es la diferencia, Él no falló. Una más. Jesucristo se ofreció en sacrificio vivo, ¿para qué? Para que nuestros pecados fueran perdonados. Y no solo los nuestros, sino los de toda la humanidad, sino los de todo el mundo. Bueno, ningún Dios en ninguna religión se sacrificó por su creación. Ninguno. Ningún Dios se ha sacrificado por su creación, solamente el de nosotros. Pero como yo sé que usted es muy perspicaz y como yo sé que usted es muy inteligente, usted se ha dado cuenta que yo he estado argumentando todo eso ¿desde dónde? Desde la Biblia. Y eso es volver al principio. Eso es como decir que todo eso es verdad porque yo digo que es verdad. Todo mi argumento es falaz. No sirve. Todo lo que le he justificado es una falacia. Porque es volver al principio. Es decir, que lo que la Biblia dice es verdad porque la Biblia dice que es verdad. Los Vedas dicen lo mismo. Estoy argumentando que todo esto es verdad desde la propia Biblia, pero no lo hace diferente a otra religión.
Es exactamente lo mismo. Estoy tumbando los tres argumentos desde una falacia, desde mi propia percepción de la Biblia. No hay forma de mostrarlo. ¿Cómo sabemos si creemos en el Dios verdadero? ¿Sí se dieron cuenta? Hay un punto importante que se distancia de todo esto y donde podemos empezar a zanjar todo esto. Tranquilos, nada de tensión. Relájense, relájense, tranquilos. Hay algo aquí que diferencia de todo esto, y es que hay más de 40 fuentes distintas, diferentes a la Biblia, extra Biblia, que hablan acerca del comportamiento, del carácter de Jesús. Los argumentos de estas personas que están aquí, Ignacio de Antioquía, Clemente de Roma, Flavio Josefo, Cornelio Tácito, Plinio el Joven, Suetonio de Roma, Luciano, Ben Serapión, Celso el Griego, el Talmud en el Sanedrín 43, todos ellos son documentos extrabíblicos, y hay más, que hablan muy bien de Jesús, de su carácter, de su divinidad, de cómo sus seguidores lo imitan. Todos hablan muy bien de él, todos muy hablan bien de él. Y esto es lo que lo diferencia. Las diferentes culturas hablan muy bien a favor de Jesús. Hablan muy bien. Ninguna religión de los que hemos explorado, fuentes externas hablan bien de sus líderes. De hecho, de Jesús sí hablan muy bien. Y eso es un punto a favor de nosotros. Eso es un punto a favor, ¿por qué? Porque ustedes de afuera pueden opinar bien de mí y decir, no, Pablo es un buen tipo. Pero si usted me conociera de cerca, usted puede ver todas mis fallas y mis defectos. Bueno, resulta que de Jesús se han escrito muchas cosas, y a no ser por ese Sanedrín 43, nadie habla mal de Jesús. Nadie. Todos los demás hablan muy bien de él, incluso los de dentro. Todos hablan muy bien de él. Todos. Los filósofos le ponen un asterisco a Jesús de que él rompió su propia ley. Pero Jesús rompió la ley. Jesús rompió la ley de Dios. No la rompió. Porque la forma en lo que ellos coinciden como ley no era la ley de Dios, era su propia ley. Por lo tanto, Jesús no la rompió. En algún momento me gustaría enseñarles la diferencia, cuando usted lee la Biblia, las diferentes connotaciones a cuando la Biblia hace la ley. Que Pablo dice, ya no estamos bajo la ley, pero Santiago dice, pues que no se puede quebrantar la ley es perfecta. Pero Juan dice, el que quebranta la ley. Entonces pareciera que sí, que no, que a veces sí, que a veces no. Y resulta que eso está muy claro y es necesario saberlo, porque si no podemos creer que Jesús sí rompió la ley. Entonces la única diferencia que encontramos con respecto a las demás religiones es que los griegos, los romanos, los fenicios, todos los que estaban alrededor que escribieron acerca de Jesús, dijeron, Él es diferente, Él es distinto. Y Jesús vendría siendo como ese buen vecino. Jesús viene siendo como ese buen vecino, ese vecino del que todo el mundo habla bien. Del que todo el mundo, ese tipo es pana, él ayuda a todo el mundo, él es buena gente, los de afuera hablan bien. Jesús vendría siendo ese buen vecino, del que nadie duda, del que nadie cuestiona, del que siempre tiene una herramienta para prestar. Él es un tipo genial, nadie lo cuestiona. Pero no solamente afuera, sino los de dentro tampoco lo cuestionan. No hay un solo escrito en la historia que hable mal de Jesús diciendo, no, lo que pasa es que Jesús le cayó a palo a algunas personas. No, todos los escritos del primer y segundo siglo acerca de Jesús hablan muy bien de él. No hay escritos de los de adentro que hablen mal de Jesús. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y la pregunta sería entonces, ¿por qué la Biblia es la palabra de Dios? ¿Por qué la Biblia es la palabra de Dios? ¿Por qué no los 4 Vedas es la palabra de Dios, la verdadera?
no es por su propia afirmación, no es porque diga, pues que la Biblia dice que es la palabra de Dios, porque eso es una falacia. No es por la inerrancia, porque los escritos de Lao Tse, según los estudiosos en literatura, dice, es una obra de la literatura, eso está escrito perfectamente. Entonces no es por la inerrancia, no es porque no tenga equivocaciones, no es por la armonía de principio a fin, o porque sean muy viejos, porque los Vedas son más viejos. ¿Por qué la Biblia es la palabra de Dios? La Biblia es la palabra de Dios porque Jesús lo dijo. Porque Jesús dijo que es la palabra de Dios. Y Jesús lo dice en Juan 17:17. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios porque una persona de la que todo el mundo habla bien, propios extraños, una persona que es moralmente incuestionable, una persona que es ejemplar en todo aspecto de la vida, me dice a mí que esa es la verdadera palabra. Cuando yo examino el comportamiento de una persona, yo sé si puedo confiar o no puedo confiar en esa persona. Y la historia me dice a mí que todos alrededor, todos hablan muy bien de Jesús. Un tipo que amaba, que practicaba lo que enseñaba, que perdonaba, que se sacrificaba. Todo el mundo. Por lo tanto, ahí es donde yo deposito mi fe, en una persona moralmente incuestionable. Si esa persona moralmente incuestionable me dice a mí, es que la Biblia es la palabra de Dios, ahí es donde yo deposito mi vida. Y por lo tanto puedo argumentar sobre las tres cosas que los filósofos dicen. Yo no digo que la Biblia es la palabra de Dios porque la Biblia dice que es la palabra de Dios. Yo digo porque quien me dice a mí que es la palabra de Dios es una persona moralmente incuestionable. Una persona que nadie en la historia le ha agarrado algo malo. Nadie. Y yo puedo depositar mi confianza en esa persona. Y yo decido depositar mi fe en esa persona. Y lo que esa persona me diga para mí es verdad. Y si esa persona me dice, yo morí por usted, yo soy el Dios verdadero, vengo aquí para que usted me conozca y me lo voy a llevar, yo puedo confiar. ¿Por qué? Porque nadie habla mal de él. Nadie. Es una persona, en la única persona en la que yo puedo confiar sería así. Alguien que moralmente es incuestionable. La diferencia marcada entre nuestra fe y las demás religiones es Jesús. Jesús es la diferencia. Pero no es la diferencia porque la Biblia dice que Jesús es la diferencia. Es la diferencia porque todos en la historia dicen que Él es diferente. Dicen que Él es diferente. Yo no estoy argumentando desde la propia Biblia, estoy argumentando desde afuera. De que Él es una persona moralmente incuestionable, por lo tanto yo puedo confiar en Él. Y a eso se le llama fe. Yo no sé si usted está alegre de tener un Dios como Jesús, que vino, no tenía necesidad de venir, pero Él vino y se hizo persona. Y Él padeció lo que nosotros padecimos. Dice que fue tentado igual que nosotros, pero Él no falló. Y nos modeló una vida tan grande que era difícil para las personas negar que Él era una persona genial, una persona ejemplar. Y esta persona ejemplar nos dice, pues la Biblia es la palabra de Dios. Y allí es donde yo deposito mi fe. Y por eso yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Está bien? ¿Eso está claro? Quisiera finalmente decir una cosa más. Y es muy importante. Y se los quiero pedir. Si en algún momento sus hijos o ustedes se cuestionan su fe, principalmente sus hijos, no los cuestionen. Está bien que cuestionen su fe. Si usted tiene un amigo que cuestiona su fe, que no está muy seguro, que hay cosas que no le cuadran, por favor no lo señale. No lo señale. Eso es valedero. Eso está bien. No podemos heredar nuestra fe y nuestras convicciones. Nosotros tenemos que crear nuestras propias convicciones. La heredamos de nuestros papás y hasta hace ratico no sabíamos si era la correcta o no. No sabemos cómo defender nuestra fe. No lo sabemos. Si sus hijos o un amigo o alguien le dice, pues ¿sabe qué? Yo no creo que este Dios sea el verdadero. No lo ataque. Por el contrario, entre más fondo acabe usted en las convicciones de una persona, su base de fe va a estar más sólida.
No piense que eso está mal, todo lo contrario. Eso es genial que se cuestione su fe, porque así podemos poner cimientos más sólidos. No cuestione al que piensa distinto. Recuerde que todos de alguna forma estamos buscando a Dios, de alguna forma. Algunos agarran otros caminos. Nuestra labor no es creernos superior a ellos, sino guiarlos. Lo que sí tienen que saber sus hijos es que está en juego su alma. Su alma sí está en juego. Porque dependiendo de donde ponga su fe, va a determinar el futuro de su alma. Yo no creo que este sea el Dios verdadero. Está muy bien. Vamos a indagar, vamos a investigar. Solo quiero que sepas que si pones tu fe en el lugar incorrecto, vas a terminar en el lugar incorrecto y vas a ser engañado. Y es un hecho que vamos a ser engañados. Amén. Quiero que oremos de la siguiente manera. Cierra sus ojos y oremos para pedirle al Señor que nos ayude a poder depositar nuestra confianza en Él. Señor, la única diferencia entre los demás y nosotros eres tú, Jesús. Tú eres la única diferencia. Tú eres la variable en esa ecuación constante. Si te sacamos de nuestra vida, no somos en lo absoluto diferentes a nadie. No somos en lo absoluto diferentes a nadie. Pero somos diferentes y especiales no por nuestros méritos propios, sino porque tú lo hiciste por nosotros. Gracias por morir por nosotros. Gracias por venir a modelarnos un estilo de vida que sea innegable para las personas que tú eres el Dios verdadero. Una vida transformada es innegable, incuestionable. No tiene argumentos cómo debatirse. No hay forma de argumentar en contra de alguien que vive correctamente. Y tú lo hiciste por nosotros. Ayúdanos a corresponder a tu amor. Ayúdanos a saber y a entender qué es lo que tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos, por favor. Está la amenaza latente de que vamos a ser engañados si no estamos seguros en el Dios en el que estamos poniendo nuestra fe. Todas las religiones y credos y fe dicen exactamente lo mismo. Hay un Dios, tenemos un libro sagrado, hay un profeta, buscamos lo bueno, buscamos lo espiritual, buscamos ser mejores personas. Todas. Lo único que nos diferenciamos al resto de ellos es que nuestro Dios es personal. Vino a buscarnos para llevarnos con Él y nos modeló una vida de tal forma que es incuestionable para la gente. Y en ese Dios llamado Jesús es el que depositamos nuestra confianza para creer que su palabra es verdad y que todo lo que allí dice es verdad y no las demás. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, por esta enseñanza. Gracias, Padre. Amén y amén. Gracias, amigos.